Empezar. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá presentes. Les presento a Mario, vamos a trabajar con él hoy con la temática que elegimos, especialmente teniendo la temática de medicina judía durante la Shoah, dilemas éticos a los médicos judíos. La temática la elegimos porque este año, en el marco de Marcha por la Vida Internacional, se dedicó a trabajar sobre dándole un apoyo y dándole, apoyando el incansable compromiso de los profesionales de la salud que afrontan hoy la crisis sanitaria mundial frente al COVID-19, y se dedica especialmente esta Marcha por la Vida en honor a toda la comunidad médica global. Por eso, la temática que elegimos hoy tenía que ver con la medicina durante el Holocausto. También mañana presentaremos un simposio a través de Marcha Internacional en el cual se trabajará sobre los médicos durante la Shoah y los médicos actualmente combatiendo a la pandemia del COVID-19. Y nosotros desde Marcha queríamos también ser parte de esta propuesta trabajando junto a Mario. Así que nuevamente bienvenidos. Quiero agradecer especialmente a la Escuela Sholem Aleichem, que hace posible a través de este Zoom, donde van a participar varias personas que se puedan sumar, especialmente también a Mario por la dedicación, por el compromiso y por las altas horas de la noche allá en Israel, que ya está acostumbrado para que nosotros podamos participar en este horario, y bueno, y a mi equipo también de Marcha, que siempre está presente, a Ceci Mulior y a Javier Fagusevich, que hacen posible que podamos seguir trabajando, teniendo propuestas y teniendo actividades con el compromiso de continuar manteniendo viva la memoria. Así que, Mario, adelante. Gracias. Vamos a lo único pedir que todos que cierren los micrófonos, y solo Alejandra, que me va a acompañar con las lecturas, que lo tenga abierto. Entonces, lo primero que quiero decir es que es una gran idea de que la marcha este año haya decidido elegir el tema de los médicos y honrar de esta manera a los médicos que en estos momentos están luchando contra la pandemia. Sin embargo, quiero decirte que no hay nada en común entre lo que está pasando en estos momentos y la actitud de los médicos y los dilemas que se tuvieron que enfrentar los médicos en la Shoah. Y una vez dicho esto, de que no es comparable y que no hay nada en común, sí, ustedes van a ver que podemos encontrar ciertos paralelismos en la forma en que se enfrentan los médicos y en sus reacciones. ¿Ok? Lo otro que quiero decir, también antes de comenzar, es que me da mucho placer de que tomemos este tema, porque normalmente cuando hablamos de la medicina durante el Holocausto hablamos de la medicina nazi. Y por supuesto siempre ponemos el foco en las investigaciones pseudocientíficas y siempre ponemos el foco en Mengele. Aquellos que estuvieron conmigo en Polonia saben que yo suelo hablar también de Klauber y de otros médicos, que fue el comandante de Mengele, pero que desapareció después de la historia, mientras que Mengele se hizo el más famoso y el más conocido. Entonces, muy bien que la marcha y nosotros estemos mirando la medicina desde la perspectiva judía y no desde una perspectiva nazi. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y para abrir quisiera decir que los médicos judíos, las enfermeras y el personal médico durante la Shoah sería el tema digno de una gran investigación histórica. Las páginas gloriosas que ellos escribieron con su sangre y su dedicación aún no se han publicado. Si bien al final voy a dar bastante bibliografía de materiales que sí se publican. No tenés que mover esto. Alguien está hablando conmigo, hay que cerrar el micrófono. Nunca en toda la historia de la humanidad se enfrentaron los médicos ante dilemas éticos profesionales que los condujo a tomar decisiones cotidianas acerca de la vida y la muerte. A quién darles medicina y a quién no. Jugar a ser casi Dios, sin haberlo pedido. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, profesionales,
valientes, héroes, atrevidos, expuestos al peligro de la muerte día a día. Ellos asumieron la responsabilidad médica sin pronunciar una palabra, obedeciendo a su espíritu y su conciencia ética, sin cuestionar ni dudar del momento histórico que los colocó involuntariamente ante esa posición. No es mi intención presentar un panorama rosado, alegando que todos los médicos judíos durante la Shoah fueron ángeles y todos los médicos alemanes fueron malvados y satánicos. Eso sería demasiado genérico e inexacto, y la verdad es que no fue así. Tenemos suficientes constancias de médicos judíos que actuaron respondiendo a intereses personales, oportunistas, casi colaboradores, y en diversas medidas colaboraron con sus verdugos nazis. Y también contamos con evidencias de médicos alemanes que trataron de ayudar y se opusieron a la política genocida médica nazi. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien. Este es el tema que nos trae hoy en día, la medicina judía en la Shoah, especialmente la ética profesional y humana y los dilemas éticos a que se tuvieron que enfrentar. Y quisiera comenzar con esta frase de Elie Wiesel, este famoso Premio Nobel de la Paz por los Estados Unidos en 1986, sobreviviente del Holocausto, que dijo: cuando pienso en los médicos nazis, los médicos verdugos, pierdo la esperanza. Para volverla a encontrar, pienso en los otros, los médicos víctimas, y veo nuevamente sus miradas ardientes y sus caras color cenizas. Como ustedes saben, todo médico profesional cuando se gradúa jura el juramento hipocrático, y en Israel tenemos la ventaja también y la posibilidad opcional de jurar por el juramento de Maimónides, este gran filósofo sefaradí, nacido en Córdoba en el año 1135. Alejandra nos va a acompañar leyendo el texto del juramento de Maimónides. Juramento médico de Maimónides. Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las criaturas. Que no admita que el afán de gloria me influencie en el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de la verdad y del amor de los hombres podrían fácilmente hacerme abusar y apartarme de hacer el bien a tus hijos. Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malo. Haz que no vean el hombre más que al que sufre. Aparta de mí la idea de que lo puedo todo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de casos emblemáticos y vamos a empezar la primera parte en medicina judía en los guetos. Voy a hablar de la escuela de medicina clandestina en el gueto de Varsovia, la investigación del hambre del doctor Israel Melihovsky, las doctoras Hannah Braude-Heller y Adina Vladisbacher. Todo esto es Varsovia. Después hablaremos del gueto de Vilna, el dilema de la insulina del doctor Weinreich. Hablaremos del gueto de Kaunas, Kovna, el gueto de Terezín, el gueto de Lodz y el terrible dilema de la maternidad en el gueto de Shabli. Esto será la primera parte de nuestro encuentro. La segunda parte hablaremos de otros casos emblemáticos. Hablaremos de médicos combatientes en Bielorrusia, 3 casos paradigmáticos. El caso del doctor Ludwig Fleck, el médico que engañó a los nazis en Buchenwald. Perdón. Y hablaremos de médicos judíos en Auschwitz-Birkenau, la doctora Gisela Perl, el doctor Niklas Nisli y la doctora Lucy Adelsberger. Estos son los casos que hoy vamos a analizar. Entonces, en términos generales, la organización médica en los diversos guetos era bastante parecida y se basaba en el Departamento de Medicina del Consejo Judío, del Judenrat, que eran responsables
de los servicios de salud. La foto que ustedes están viendo es de Varsovia. Pueden ver el médico con el brazalete. ¿Ok? La organización médica era más o menos la siguiente. El Departamento de Sanidad prestaba servicios en todos los campos de la medicina pública y preventiva, especialmente prevención de enfermedades contagiosas y epidemias. Fueron establecidos sistemas de higiene y sanidad, casas de baño, centro de tratamientos, etc. Había un sistema de servicios ambulatorios que incluían clínicas generales y clínicas profesionales. Habían puestos de primeros auxilios, habían hospitales e instituciones de internamiento, habían orfanatos y hospicios, habían campañas de recolección de basura, educación para la salud y suministro de medicamentos y equipos médicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una foto de el gueto de Bendín, en Cracovia. Noten la enfermera con el Maguen David. Una ambulancia tirada a caballos en el gueto de Lodz. El cartel en la entrada del gueto de Varsovia que anuncia tifus epidemal. La entrada y salida están estrictamente prohibidas. Que algunas fotos para ver. Esta foto es muy importante. En el gueto de Varsovia, la visita de médico a un refugio. ¿Qué significa un refugio? Los que conocemos el tema sabemos que en Varsovia habían 400.000 judíos y llegan otros 50.000 de los alrededores. Esos son los refugiados que no eran originalmente de Varsovia. Y si ustedes notan, están en una sinagoga. Aquí vemos un señor rezando en el Arona Kodesh. Ahí vemos en el techo un Maguen David. Y aquí vemos estos refugiados que no son de Varsovia y el médico judío, acá está el brazalete, que los viene a atender. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos al primero de los casos que verdaderamente es muy importante, la Facultad de Medicina Clandestina en el gueto de Varsovia. Dos segunditos, déjenme arreglarlo esto, perfecto. Los alemanes aceptaron la propuesta del Judenrat de crear 2 cursos de sanidad dentro del gueto de Varsovia. De ese modo, se creó una institución inusual y peculiar en el gueto de Varsovia, una escuela de medicina que actuó por más de 1 año y medio dentro del gueto. En el gueto había cientos de estudiantes de medicina que se vieron obligados a dejar sus estudios, y a la par también había decenas de profesores de medicina que estaban desempleados. Un profesor de medicina polaco, que más tarde va a ser reconocido como Justo de las Naciones, el profesor Eduard Lott, siguió su contacto con su asistente de anatomía de la Universidad de Varsovia, Ludovico Schatzbutz, dentro del gueto. Fue él quien tuvo la iniciativa de crear la Escuela de Medicina y Sanidad dentro de los muros del gueto y consiguió que sean reconocidas por la Universidad de Varsovia. En esta institución fueron capacitados cerca de 500 estudiantes, de los cuales solo 20 sobrevivieron la guerra y pudieron seguir sus estudios después de ella. Y también la mayoría de los profesores murieron durante la Shoah. A la cabeza de la Facultad de Medicina estuvieron los profesores Ludovico Hirschfeld y el doctor Julius Zweigbaum. El profesor Eduard Lott, que ya lo mencioné, el Justo de las Naciones, entraba clandestinamente los materiales de estudios al gueto. Él cayó en la rebelión polaca contra los alemanes en agosto de 1944. También hubo cursos para enfermeras para la lucha contra el tifus, bajo la dirección de la doctora Luba Blum. El objetivo era formar lo que hoy llamaríamos paramédicos, para luchar contra la epidemia del tifus, aprender a reconocer los piojos, los microbios del tifus, a desinfectar la ropa y a duchar correctamente a la población. Y lo más importante que hicieron, que está en pie hasta el día de hoy, bajo mando del doctor Israel Melihovsky, fue la investigación del hambre dentro del gueto de Varsovia. Dentro del gueto, y con la ayuda y el apoyo de la Facultad de Medicina de Varsovia, se llevó a cabo una investigación médica relevante hasta nuestros días. La investigación del hambre
a cargo del director del Departamento Médico del Judenrat del gueto de Varsovia, el doctor Israel Melichowski. 28 médicos participaron de la investigación, que analizaron las consecuencias del hambre en el ser humano. A veces, los pacientes recibían por su participación una rodaja de pan. La investigación fue realizada según todos los criterios profesionales, empíricos y cualitativos. Parte de los médicos eran de renombre internacional, como el doctor Emil Appelbaum, el bioquímico doctor Julian Friederbaum y el doctor Simcha Lederman y otros. Los temas estudiados, ¿alguien está hablando conmigo? Los temas estudiados fueron la anatomía y la patología del hambre, la influencia del hambre al desarrollo del metabolismo de los niños y los adultos, el efecto a los ojos y a la vista, a las venas y al corazón y al sistema digestivo. Fueron examinados en los niños aspectos clínicos y los cambios de metabolismo, hematológicos, anatómicos y oftalmológicos. También, desgraciadamente, se practicaron 3.658 casos de disección de cadáveres. Solo en 492 de los casos, o sea, el 15%, se atestiguó muerte producida únicamente por el hambre. La doctora Hannah Braud-Heller investigó la influencia del hambre en los niños. El doctor Emil Appelbaum investigó acerca de la influencia del hambre en el sistema sanguíneo circulatorio y el doctor Schneiman sobre la sangre. La investigación comenzó en febrero de 1942 y fue cortada abruptamente en el verano de 1443 por la deportación de la mayoría de los judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka, incluyendo, por supuesto, gran parte de los médicos. El doctor Israel Melichowski escribe, cito, «Nuestro idioma es demasiado humilde para describir la crueldad y la infinidad de nuestra desgracia y nuestra tragedia. Antes de ser deportados, los médicos escondieron los resultados de la investigación con un médico polaco de la Facultad de Medicina de Varsovia, el doctor Orlowski. Después de la guerra, la Joint publicó la investigación en 1946 en polaco y luego en francés. Ninguno de los médicos que participó en la investigación del hambre sobrevivió a la guerra. Sin embargo, su trabajo es un documento profesional único, válido hasta nuestros días, considerado el más completo realizado en este campo, abarcativo, peculiar, efectuado en condiciones infrahumanas, y a su vez representa un monumento glorioso de resistencia espiritual, humanismo, valor y coraje. Es un grito a la dignidad. Esto es en relación a la investigación del hambre. El edificio que estamos viendo dentro del gueto fue el hospital Berson y Baumann, uno de los 6 hospitales que habían dentro del gueto. Aquellos que estuvieron con nosotros en Polonia lo recordarán al edificio cuando visitamos la muralla, está del otro lado. Hoy en día están trabajando, el año que viene, si todo sale bien, se va a abrir aquí el Museo del Gueto de Varsovia en este edificio. Así se veía originalmente y así se lo ve hoy en día el edificio. Quisiera ahora pedirle a Alejandra que nos lea el prefacio del informe sobre la investigación del hambre escrito por el doctor Israel Melichowski. Alejandra. Prefacio del informe sobre la investigación del hambre, doctor Israel Melichowski. La tortura de las palabras nunca las percibí con tanta potencia como ahora, que tengo que escribir el prólogo de nuestro trabajo de investigación. Esta es una hora imposible de creer, del mismo modo que comenzó y continuó en condiciones imposibles de describir. Sostengo una pluma en mi mano. La muerte me observa desde la ventana.
clava su mirada desde los ventanales oscuros y vacíos del gueto, lleno de penurias y sufrimiento de las calles vacías, colmados de objetos destrozados, abandonados y rotos. En esta situación es difícil concentrarse en el trabajo y más aún expresar sentimientos. La tragedia es imponente y nuestro idioma es demasiado humilde para describir la magnitud de la crueldad y la infinidad de nuestra desgracia y nuestra tragedia. La búsqueda de palabras es una tortura y un tormento. Nuestro trabajo no concluyó. Fue interrumpido bruscamente el 22 de julio del 42, día decisivo en la historia del gueto de Varsovia. Ese día comenzó la deportación y los asesinatos en masa. Por cierto, deportación y muerte son palabras sinónimas en la historia del gueto. La dimensión de la tragedia recién ahora es percibida y solo será comprendida en el futuro. Y ahora hay que buscar el silencio. Silencio sin palabras. Callarse como se callan las casas vacías en las calles vacías de nuestro gueto. El silencio domina nuestra vida y con él la intensidad del dolor profundo y la noche terrible que juntos sacudirán en turbulencia el silencio y agitarán la conciencia del mundo. La historia del gueto de Varsovia se puede dividir en dos etapas, antes y después del 22 de julio de 1942. La primera etapa se caracteriza por falta total de alimentos. La segunda etapa por muerte masivas. Nuestro trabajo de investigación fue interrumpido, pero no liquidado. El síntoma del hambre dejó su huella en las calles del gueto con cientos de cadáveres cubiertos con papel periódico. También los médicos sufrían de hambre constante y a pesar de ello, no interrumpieron su trabajo de investigación por solo momento. El objetivo de los nazis era claro, la eliminación a través del hambre. Este fue el peor enemigo dentro del gueto. Frente a ello surgió espontáneamente un valiente sistema de contrabando, que fue para nosotros la única posibilidad de salvación. Nada pudo impedir el camino ilegal de suministro de alimentos al gueto. Después de 18 meses de resistencia, en los cuales el enemigo nos robó toda pertenencia, se permitió derramar nuestra sangre y sufriendo de hambruna y enfermedades, el enemigo cambió su táctica y encontró otro camino más eficaz, la deportación. La hambruna dejó un saldo de 43.000 muertos y en 2 meses de deportaciones fueron llevados 250.000. Quiero volver a destacar en la importancia del aporte de los contrabandistas anónimos para la supervivencia del gueto. Mis últimas palabras las dedico en su honor a ustedes, los médicos judíos del gueto. ¿Qué puedo decirles, mis amados colegas y compañeros de sufrimiento? Sois sin duda parte de todos nosotros. La esclavitud, el hambre, las deportaciones y la muerte en nuestro gueto son también el destino de ustedes. Muy bien. Entonces, la próxima vamos a mencionar a unos médicos específicamente, a dos médicas. La doctora Hanna Braude-Heller fue la directora del Hospital Infantil en el gueto de Varsovia. A final de 1941, cerca del 24% de los niños morían de hambre. El hospital fue cerrado con las deportaciones a Treblinka en el verano de 1942. A una parte de los niños se les suministró una inyección letal antes de la entrada de los nazis al hospital para ahorrarles el sufrimiento. Otros niños fueron asesinados cruelmente en sus camas con la entrada de las tropas de los alemanes al hospital. Esta escena la vemos en la película de El pianista. La doctora Hanna Braude-Heller pudo escaparse a la zona aria con documentación falsificada, pero eligió quedarse en el gueto y ayudar a los necesitados. Murió en el búnker de Varsovia en la rebelión del gueto de Varsovia en abril de 1943. La segunda doctora que quiero mencionar es a la doctora Adina Vladisweijer. Dio dosis letales de morfina a varios pacientes y ancianos y a cerca de 15 infantes y niños para dejarlos inconscientes ante la muerte en las manos de los nazis. En otra ocasión, ella llevó a la muerte a una niña que había enloquecido
y estaba corriendo desnuda por las calles. En sus memorias, entendemos que es sobreviviente, la doctora Adina describió como unos pocos días después de que ella había visto a Korczak llevar a sus huérfanos al Umschlagplatz, ella intentó suicidarse tragando una sobredosis de pastillas para dormir. La doctora Adina Bladisweiger se escapó del gueto y se unió a la resistencia polaca. Sobrevivió a la guerra y por 40 años continuó su trabajo como pediatra, pero por sus acciones previas siempre se sintió indigna de ser doctora. Torturada por su secreto, ella retrasó la publicación de sus memorias por 45 años. Finalmente publicó sus memorias, como podemos ver aquí en el libro, y murió de cáncer en Łódź en 1993. Aquí vemos un póster de la investigación del hambre, también de diversas conferencias en Yiddish, está el póster en el gueto de Vilna. En el gueto de Vilna tenemos al caso del director del hospital del gueto, el doctor Abraham Weinreff, 2 veces con sus dilemas. Los dilemas éticos surgen no únicamente frente a la muerte en la época de la Shoah, sino también frente a la repartición de medicina en un mundo que estaba carente de ellas. Ante el dilema del calcio, se efectúan consultas médicas protocolarias convocadas por el doctor Abraham Weinreff, el director del hospital judío en el gueto de Vilna. En la reunión participan 3 médicos, el doctor Ruchnik, el doctor Gershovich y el doctor Brodsky. Además, el gran rabino de Vilna, Chaim Ozer Grodzinski, el abogado y juez Janunsky y el presidente del Judenrat, Yakov Gentz. El tema era el suministro de pastillas de calcios a los enfermos de tuberculosis. La pregunta que coloca el doctor Weinreff fue: ¿quién puede tomar la decisión a quién darle y a quién no? Porque no había suficientes para todos. O sea, quién a la vida y quién a la muerte. El doctor Weinreff preparó una lista de criterios, dentro de ellos la edad, el pronóstico médico, la actitud del enfermo, etc. El primero en opinar fue el rabino, que declaró que solo Dios es quien otorga y quita la vida. Por lo tanto, el hombre no puede colocarse en su lugar de Dios y tomar este tipo de decisiones. Los doctores Gershovich y Ruchnik respondieron furiosos: vivirán los que vivirán y morirán los que morirán, pero nuestras manos quedarán limpias. El doctor Brodsky insistió en la necesidad de hacer un mejor pronóstico de las posibilidades de cada uno de los pacientes. El juez Janunsky intentó dar un panorama legal a esta situación, con la que el rabino lo atacó diciendo: no hay ley sobre las leyes de Moisés. Yakov Gantz, el presidente del Judenrat, se abstuvo de responder. Finalmente, recuerda el doctor Weinreff, cito: quedé solo a la toma de la decisión fatal. La reacción del calcio que contaba, la ración de calcio que contaba, alcanzaba solo para 2 meses. Nunca más volvimos a recibir suministros de calcio. Y así murieron, poco a poco, todos los enfermos que recibían las pastillas de calcio, junto con aquellos que no las recibieron. Pero al comienzo del invierno de 1942, nuevamente el doctor Weinreff toma una decisión ética aún más grave: la repartición de insulina entre los enfermos de diabetes en el gueto. A diferencia de las pastillas del calcio para los enfermos de tuberculosis, que alivia la enfermedad, pero la supervivencia no depende exclusivamente de ellas, el suministro de insulina es estrictamente necesario para sobrevivir para aquellos que están enfermos de diabetes. El doctor Weinreff contaba con un suministro de insulina para 50 pacientes por 3 meses, pero el número de necesitados alcanzaba a 150 enfermos de diabetes.
Esta vez, el doctor Weinreff estaba más que seguro de la necesidad y la justificación de la repartición de un modo no sé, estoy mirando que esto se me pasó, me olvidé. Rosa, ¿estás hablando conmigo? Repito, el doctor Weinreff estaba más que seguro de la necesidad y la justificación de la repartición de la insulina de un modo no igualitario entre los enfermos. Y otra vez recibió una rotunda oposición a su postura profesional. El gran rabino de Vilna prometió investigar los precedentes talmúdicos a esta pregunta y regresar. A los 2 días, efectivamente regresó y susurró: no hay precedentes. 4000 años de historia judía y no hay precedente alguno. Nunca, nadie, jamás se hizo una pregunta semejante. Los médicos se levantaron y se fueron del salón en queja por el carácter inhumano de la cuestión, diciendo: esto es medicina nazi, gritaron mientras salían del cuarto. Pensé para mí mismo, dice el doctor Weinreff, qué fácil es la toma de postura cuando tú no asumes la responsabilidad y la consecuencia de tus actos. El juez Januski, sostuvo un dictamen histórico diciendo: cuando el enemigo pide entregar a un miembro de la comunidad y lo hace por su nombre, hay que entregarlo. Pero añade inmediatamente: este no es el caso presente. Y apuntando con el índice al doctor Weinreff le pregunta: ¿de qué han pecado tus pacientes para que tú lo juzgues a la vida o a la muerte? ¿Quién te dio a ti dicha autorización? Alejandra, nos continuamos con el final de esta historia. Finalmente, solo el doctor Weinreff tomó la decisión que había predispuesto según los criterios médicos. Así resumió el tema. Cuando se acabó la porción de insulina y no quedó más para repartir, comenzaron a morir los pacientes, uno tras otro, sin poder ayudarles. Solo se oía el grito de la desesperación. Entonces pensé que la decisión ética que asumí no fue la correcta. No sé qué otra opción quedaba en mis manos. La postura ética religiosa de que el hombre no puede y no debe intervenir acerca de quién vivirá y quién no, es totalmente verdadera y asumible en un mundo donde hay ética y justicia. Pero en la realidad terrible del gueto, esa visión es como una imagen del más allá, que ya no existe y que no volverá. Si es correcta mi opinión de que la resistencia es la capacidad de oponerse a los actos de exterminio del enemigo, entonces nuestros esfuerzos para sobreponernos a la epidemia fueron uno de los actos de resistencia más importantes del gueto. La resistencia no depende de resultados, la constancia y fuerza de voluntad son los que la forman. La respuesta apropiada a nuestros enemigos es la canción judía, los que salen al bosque con armas, pero este no es el único camino. Cada acción que frena o previene la destrucción es resistencia. Gracias. El próximo caso es el Kaunas, el gueto de Kaunas. Aquí vemos el hospital Bikur Jolim en Kaunas, que todavía existe, antes de la guerra. Y este hombre que está aquí va a ser el doctor Elhanan Elkes, que va a ser el presidente del Judenrat. En el caso de Kaunas, el presidente del Judenrat es un presidente electo y es un médico, que aquí también lo vemos al doctor Elhanan Elkes con el Maguen David en el gueto de Kaunas en 1943. En el gueto se abrió el verano de 1941, había 30.000 judíos, la mitad fue asesinada al comienzo en el 9º fuerte de la ciudad. Lo peculiar de este gueto es que el presidente, como dije, fue un médico electo, el doctor Elhanan Elkes. En el gueto funcionó un nuevo hospital después de que el anterior lo incendiaran los alemanes. El director fue el doctor Moshe Berman y el doctor David Arolinsky. Y también funcionó una farmacia dirigido por el farmacéutico jefe Isaac Zebretnitsky. Esto es en Kaunas. En Terezín, aquí vemos una foto de Terezín, el gueto de Terezín, la fortaleza de Terezín. Aquí vemos en el mapa
Acá está la Terezín grande, que es el gueto. Acá está la Terezín chiquita. El gueto de Terezín se creó en una fortaleza militar a 60 kilómetros de la capital, Praga, de Checoslovaquia. El gueto de Terezín fue creado por los alemanes para engañar a los judíos de Alemania, Austria, Bohemia y Moravia, y principalmente para engañar a la Cruz Roja Internacional e incluso al mundo entero acerca del destino de los judíos en Europa. Para el mundo exterior, Terezín debía parecer como una colonia judía modelo. Incluso se rodó una película con el título El Führer regala una ciudad a los judíos para transmitir esa sensación. En la realidad del gueto de Terezín, funcionó para la mayoría de los judíos como un campo de tránsito a su destino final, Auschwitz-Birkenau. Hoy sabemos que circularon por Terezín cerca de 140.000 judíos, de los que se permitió quedarse solamente a 35.000, la mayoría ancianos, entre 60 y 70 años. En Terezín murieron cerca de 33.000 judíos. Habían internados más de 720 médicos de Alemania, Austria y Bohemia, es decir, un médico cada 50 internos. Cerca del 10% de la población del gueto trabajaba de modo directo o indirecto en los servicios de salud del gueto, obteniendo las ventajas de la promesa, que no fue cumplida por supuesto, de no ser deportados. También la situación de los enfermos fue mejor que en la mayoría de los guetos, permitiendo su reposo y su atención médica. Los únicos que fueron tratados distintos fueron los enfermos mentales y los enfermos de tuberculosis, que fueron deportados inmediatamente a Auschwitz. El tratamiento médico en Terezín fue decente. Hubo incluso intervenciones quirúrgicas complicadas, zapatos ortopédicos e incluso prótesis y lentes que fueron fabricados en los propios talleres del gueto. Frente a ello, las condiciones de vida, el hacinamiento, la falta de higiene de agua y de alimentos trajo un grado alto de mortalidad. A la cabeza del sistema médico de Terezín estuvo el doctor Erich Munk y a su ayuda estaba el doctor Karel Fleischmann. Ambos fueron deportados de Terezín a Auschwitz en el otoño de 1944. En el gueto hubo un hospital general con un departamento de cirugía, un hospital especial para enfermos de las vías respiratorias, un hospital para enfermedades contagiosas e incluso un hospital infantil. En su apogeo, hubo en el gueto 36 clínicas médicas y 438 salas de sanidad, con más de 5.000 camas y otras 14 salas de aislamiento, con otras 70 camas. El doctor encargado por parte de los alemanes fue el doctor Bruno Kronert, que permitió el abastecimiento de medicinas e instrumentos médicos básicos y necesarios, que en muchos de los casos fueron traídos, por supuesto, de los hospitales de Alemania. Dentro de los prominentes que estuvieron en Terezín se encuentran Leon Blum, primer ministro de Francia antes de la guerra, Jakob Edelstein, presidente del Consejo de Ancianos del gueto, Leo Beck, presidente de la Comunidad de Judías de Alemania, Freddy Hirsch, dirigente juvenil de Maccabi de Checoslovaquia. Con la llegada de miles de parejas jóvenes a Terezín, se registró el nacimiento de cerca de 230 bebés. De estos 230, solo 20 sobrevivieron la guerra. Uno de ellos, quizás el más conocido, es el doctor Mijael Miki Weiner, que fue comandante de las fuerzas médicas del ejército de Israel en los años 90. Los cadáveres de los muertos eran cremados en el crematorio de Terezín y sus cenizas fueron depositadas en las urnas en el columbario para ser más arrojadas al río, más tarde tiradas al río. Por iniciativa del director del Hospital Judío de Berlín, que arribó a Terezín a mediados de 1942, el doctor Hermann Strauss,
comenzó en el gueto un plan de investigación y capacitación médica. Quedaron registrados solamente las acciones de 2 semanas en el verano de 1943. Se dictaron 20 conferencias en todos los campos de la medicina y se organizaron simposios de debates entre los médicos. Y hubo también charlas abiertas a todo el público acerca de la salud preventiva. En el campo de la investigación médica hubo serios aportes, especialmente en el campo de la anemia y la polio, realizando cerca de 150 disecciones. A final de 1944 se rompió el compromiso con el personal médico y los médicos fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Esto es Terezín y ahora pasamos a el gueto de Lodz. El gueto fue creado en abril de 1940, es considerado el primero de los guetos y el segundo en cuanto a tamaño y su población, que en su apogeo hubo 200.000 judíos y funcionó hasta agosto de 1944, siendo considerado el último de los guetos, o sea, el primero en ser creado y el último en cerrarse. El gueto estaba ubicado en la zona anexada a Alemania, por lo tanto, el nombre del gueto y de la ciudad fue germanizado, llamado por los alemanes Lichtmannstadt. El gueto se creó en el barrio más pobre de la ciudad, el barrio Baluti, con malas condiciones sanitarias, habiendo más de una familia por cuarto. Lodz era conocida como la Manchester de Polonia por sus fábricas textiles y los judíos pertenecientes a un proletariado obrero con experiencia febril. Muchos eran artesanos, zapateros y costureros. Acá tenemos a Chaim Romkowski en el centro. En el Judenrat, presidido por Chaim Romkowski, había en el verano de 1942 cerca de 2.000 funcionarios del Departamento de Salud y Sanidad en el gueto y con ellos 200 médicos. En el servicio médico del gueto hubo varios hospitales y varias clínicas. El hospital principal estaba en la calle Legnicka, incluso varios departamentos como interior, ginecología, cirugía, pediatría, ojos y etcétera, contaban con 400 camas. También funcionó durante los 2 primeros años un hospital de partos con 300 camas y otro hospital para enfermedades contagiosas. Se realizaron también investigaciones médicas, principalmente relacionadas a la influencia del hambre en el desarrollo infantil, y un veterinario realizó una investigación acerca de la calidad de la carne de caballo. El encargado de la medicina y salud del gueto fue el doctor Leon Schicker y el director administrativo fue el doctor Yosef Romkowski, hermano de Chaim Romkowski, el presidente del Judenrat. Después dirigió el departamento el doctor Víctor Miller hasta el final trágico del gueto. Se formó un consejo científico dirigido por la doctora Klausenberg, junto a la doctora Sima Mandels y la doctora Jokish Grimberg. Un departamento de sanidad pública e higiene que funcionaba en los colegios clandestinos y también se otorgaba tratamiento dental y farmacéutico. En 1941 se abrió en Marishin, dentro de los contornos del gueto, un sanatorio de reposo y rehabilitación. En julio de 1941 se tomó nota en las crónicas del gueto de Lodz que una comisión médica alemana entró al gueto y tomó nota de todos los enfermos mentales hospitalizados. 2 semanas después fueron deportados al campo de exterminio de Chelmno, a 70 kilómetros de Lodz, donde encontrarían su muerte. Unos escritores de las crónicas del gueto, Oscar Rosenfeld, describe la situación del hambre en el gueto así: es una cruel y lenta agonía. El 1 de septiembre de 1942 se cerraron los hospitales y 1.700 enfermos fueron asesinados o deportados a Chelmno junto con el personal médico. De ese modo cambió el sistema de atención médica, pasando a dar los servicios en las fábricas y en los talleres de trabajo. Se dividió el gueto en zonas
y los médicos fueron distribuidos en ellas, o sea, hacían visitas personales, y además se creó un centro de primeros auxilios. Las enfermedades que causaron la mayoría de los daños fue el tifus, la tuberculosis y la disentería. En agosto de 1944, acercándose los soviéticos a la ciudad, se desmantelaron las fábricas y las máquinas fueron enviadas a Alemania. De esa manera, se decidió deportar a los judíos a su destino final, Auschwitz-Birkenau. En Lodz quedaron solo 800 judíos hasta la toma de la ciudad por los soviéticos en enero de 1945. Muy bien. Pasamos ahora al gueto de Shabli, en Lituania, y al doctor Aaron Pick, que aquí lo vemos con su esposa Débora y su hijo. El presidente del Judenrat en Shabli fue Mandel Leibovich. En el gueto funcionó un hospital que existía antes de la guerra. Su nueva residencia fue el cementerio judío. El doctor Aaron Pick, radiólogo graduado en París, que había fundado en su momento la gimnasia hebrea de Shabli, perteneciente a la red Tarbut. Durante el Holocausto, el doctor Pick tenía 68 años y se dedicó a escribir un diario en hebreo titulado Listas del Valle de la Muerte. En el diario describe las restricciones médicas que implantaron los alemanes contra los judíos. Lo más deplorante fue el decreto del 5 de febrero de 1942, cuando se informó al Judenrat la prohibición de dar a luz. El doctor Pick lo describe como una guerra biológica declarada por los alemanes contra el pueblo judío. En su diario escribe: este día que se nos informó de esta prohibición inhumana debería quedar grabada en la memoria humana para la eternidad. Y después agregó: solo faltaría la esterilización de hombres y mujeres para completar esta orden. Después del decreto, se permitió a las mujeres embarazadas dar a luz hasta el 15 de agosto de 1942 y no más bajo amenaza de muerte. El doctor Pick escribe, cito: jamás en la historia se decretó algo semejante y tampoco jamás será olvidada. El corazón llora al oír cosas semejantes. El doctor Pesajovich, director del hospital, y el doctor Borenstein, el médico superior del gueto, expresaron una postura rígida contra posibles mujeres rebeldes y propusieron no administrarles alimentos. En reacción, escribe el doctor Pick en su diario del 10 de diciembre de 1943. Lo acontecido en el gueto no se borrará jamás de nuestra memoria. Los acontecimientos son increíbles. Nosotros, hombres cultos con principios éticos, hemos caído tan bajo que asesinamos con nuestras manos a nuestros propios hijos. Ok, pasamos ahora a 3 médicos combatientes en Bielorrusia. Uno de los combatientes en la rebelión del gueto de Lajva de septiembre de 1942 fue el doctor Igalnik. Esto lo tengo acá, perdón, el doctor Igalnik, ¿ok? Que rehusó atender a los soldados alemanes heridos, por lo cual fue fusilado. Después tenemos a otro caso famoso, el doctor Yehezkel Atlas, un partisano judío que combatió en los bosques de Bielorrusia. En su batallón habían varios médicos, incluyendo una pareja de dentistas. El doctor Atlas fue reconocido como un combatiente valiente, del cual se escribió en el libro El batallón del doctor Atlas, la historia de un partisano judío. Otro caso conocido es el doctor Abraham Blumovich, que actuó en la organización clandestina armada del gueto de Slonim, los 3 casos en Bielorrusia. Y pasamos entonces a medicina judía en los campos nazis. Ya con esto vamos llegando casi al final. El primer caso que quiero mencionar es a la doctora Gisela Perl.
Hay una película sobre ella, Out of the Ashes, en español, Desde las cenizas. Gisela Perl fue una reconocida y famosa ginecóloga de Sziget, en Hungría de la preguerra. Sziget es la misma ciudad de Elie Wiesel. La doctora Gisela Perl, como todos los judíos de Hungría, caen bajo el régimen nazi y es deportada a Auschwitz en junio de 1944. En una de las barracas donde la deshumanización las iguala desnudas y rapadas, Gisela se presenta ante el doctor de sus compañeros como lo que es, una médica. Es en esas circunstancias en que conoce al doctor Mengele. Gisela Perl ejerce nuevamente su profesión cuando Mengele la convoca a formar parte de la enfermería de las barracas. Le delegan la responsabilidad de aliviar los males de los prisioneros, tan solo para que pronto puedan retornar a trabajar. Le delegan una responsabilidad, pero ¿ante quién responde? ¿Ante el régimen? ¿Ante estas mujeres? ¿Ante sí misma? He aquí su dilema ético. Ante la mirada de los nazis, colabora con ellos restableciendo a las prisioneras para trabajar, pero a escondidas realiza abortos a las mujeres embarazadas para salvarlas de la muerte. Sabe que cualquier mujer embarazada puede ser presa de los terribles experimentos del doctor Mengele. Su libro autobiográfico, I Was a Doctor in Auschwitz, fue publicado en 1948 y la película que mencioné está basada en su historia. Alejandra nos va a hacer una lectura. Doctora Gisela Perl, desde las cenizas. Estaba de pie, mis piernas clavadas en la tierra, incapacitada de moverme, de gritar, de huir. Pero de a poco el terror se convirtió en rebeldía, y esa rebeldía sacudió mi parálisis. Comprendí que debía salvar del infierno a todas las mujeres embarazadas en el campo C, en Birkenau. La salvación de las madres dependía de mí, y si no habría otra vía, debía salvarlas por medio de la eliminación de los hijos que no habían nacido todavía. Cada vez que me inclinaba sobre el piso del bloque, en el barro y la inmundicia, para realizar un parto sin instrumentos, sin agua y sin cumplir con los mínimos requerimientos de la higiene, rezaba a Dios que me ayudara a salvar la vida de la madre. Si no, no volvería a tocar una embarazada. Dios fue misericordioso. Por milagro, que para cualquier médico sonaría fábula, cada una de esas mujeres se recuperó y pudo volver a trabajar. Así se salvó su vida, por lo menos por un tiempo. La doctora Gisela Perl, que se formó y trabajó para ayudar a las mujeres a ser madres, decide practicarles aborto. Se formó para dar vida. Intenta seguir dando vida, aunque paradójicamente, para salvar a esas mujeres de la muerte, debe atentar contra la vida que en ellas se está gestando. Al finalizar la guerra, la doctora Gisela Perl emigra a los Estados Unidos y solicita la ciudadanía para poder ejercer la obstetría. Allí es interpelada por el Tribunal de Ética, que pone en duda su accionar ético, no su competencia médica. Según el tribunal, trabajó con doctores nazis y colaboró con ellos. Un detalle que quiero añadir, el presidente de la Corte Ética era un doctor judío americano. ¿Su accionar no se sostuvo acaso en el deseo de salvar a las madres? Esas mismas mujeres vivas podrían proceder hijos burlando así a la maquinaria nazi que había decidido exterminar al pueblo judío. Ella practicó más de 1000 abortos a mujeres judías en Auschwitz para que en el futuro nacieran más de 1000 niños judíos. La doctora que en Hungría había jurado salvar vidas, ahora es acusada de asistir a Mengele en sus experimentos con seres humanos. ¿Colaboró? ¿Asistió? ¿La forzaron? Ninguna respuesta a estos interrogatorios puede ser pensada desde la lógica que fundamenta su juramento hipocrático. Podemos hablar de responsabilidad, remordimiento
o culpa por su actuación en Auschwitz, sin tomar en cuenta previamente el sujeto en esta ocasión. Se puede juzgar la praxis de una médica que se desempeñó como tal siendo prisionera y según estas leyes. La doctora Gisela Perl tuvo que acudir a su desdoblamiento defensivo para sobrevivir y resistir el horror. Ella era una víctima más, desprovista de su libertad y bajo órdenes perversas debió enfrentarse a estas situaciones paradójicas. El Tribunal de los Estados Unidos, basándose en las leyes de Nuremberg, absuelve de culpa a la doctora Perl por su acción en Auschwitz-Birkenau. El tribunal finalmente le concede la ciudadanía. Si bien sus actos pueden ser cuestionables, sus intenciones no. Desde el punto de vista jurídico y de acuerdo con el derecho positivo, Gisela Perl es inimputable. Ella se vio obligada a colaborar. No era libre. Su cuerpo no le pertenecía. Sus decisiones estaban condicionadas. No es culpable por ende y no hay deuda que pagar. Gisela en Estados Unidos finalmente volvió a ser la doctora Gisela Perl. Difícilmente haya vuelto a ser el mismo sujeto. Si analogamos resistencia con defensa, esta le sirvió para tolerar la angustia ante lo siniestro. Resistió, sobrevivió y volvió a formar una familia. Unos 7 años después de finalizada la guerra, fíjense esto qué curioso, se enteró que su hija Gabriela había sobrevivido y vivía en un kibutz en Israel. En 1970 emigró a Israel y comenzó a trabajar en el hospital de Jerusalén, Shaarei Tzedek. Falleció finalmente en 1988. El próximo es el doctor Miklos Nisli, también húngaro, que escribe este libro. He sido el asistente del doctor Mengele. Y la película La Zona Gris. El patólogo, doctor Miklos Nisli, nació el 17 de junio de 1901 en Hungría. En mayo de 1944 fue deportado junto a su familia a Auschwitz-Birkenau. Durante la selección en el andén ferroviario a Birkenau, el doctor Nisli y su familia reciben la orden de ir a la derecha. El doctor, o sea, a la vida. El doctor Nisli fue tatuado con el número A8450. Gracias a su especialización en medicina legal, el doctor Mengele lo empleó como especialista para efectuar las autopsias sobre los cuerpos de los gemelos en que experimentaba y en los enanos, que era la base de los experimentos médicos del doctor Mengele. Además, Mengele le encarga la asistencia médica del personal de las cámaras de gas y de los crematorios construidos por la SS. Alojado en las habitaciones del crematorio número 4 de Birkenau, el doctor Nisli tuvo acceso a los secretos más reservados de Birkenau, el exterminio de millones de personas en las cámaras de gas. Tuvo la posibilidad de ver la rebelión del Sonderkommando del 7 de octubre de 1944, acto que finaliza con el asesinato de los 450 judíos que trabajaban, y gracias a la intervención de Mengele, el único que rescató fue a su patólogo, porque lo necesitaba, el doctor Nisli. En enero de 1945 es evacuado de Auschwitz en las marchas de la muerte, y el 5 de mayo de 1945 es liberado por los americanos en el campo de Ebensee. Al regreso a Rumania, vuelve a la práctica médica, y algunos meses más tarde regresa su mujer y su hija, liberadas de Bergen-Belsen. En octubre de 1947, testifica en los juicios de los médicos del Nuremberg, en el proceso contra los responsables de la fábrica de la IG Farben de Birkenau. Enfermó en los últimos años de su vida y muere por infarto cardíaco el 5 de mayo de 1946. Rápidamente, al final de la guerra, el doctor Nisli describe
los recuerdos del campo de concentración y de exterminio, que son publicados por primera vez en húngaro en 1946. Y el último caso que quiero mencionar es la doctora Lucy Adelsberg en Auschwitz. La doctora Lucy Adelsberg nació en Nuremberg, Alemania, en 1895. Ella eligió el campo de la pediatría y en 1927 entró a un grupo de investigación en el famoso y prestigioso Instituto Robert Koch en Berlín. En marzo de 1933, 2 meses después de la toma del poder por los nazis, la doctora Lucy y otros 18 científicos del Instituto Koch, judíos todos, fueron sumariamente despedidos y ella fue restringida solamente a la práctica privada de la medicina. En abril de este año, le fue negada la participación en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad, que para la mayoría de los médicos judíos era la única fuente de ingresos. Más tarde en ese año, la doctora Adelsberg recibió una invitación de Howard para asumir un cargo en el departamento de bacteriología en la Escuela de Medicina. La Gestapo le negó la visa. En 1938 obtuvo finalmente una visa por 10 días para Estados Unidos y afortunadamente estuvo en Howard durante la noche de los pogromos de los cristales rotos. Pero entonces un edicto del presidente Roosevelt se hizo efectivo y permitía a personas en riesgo a quedarse en los Estados Unidos. Sin embargo, la doctora Lucy retorna a Berlín para cuidar a su madre que estaba debilitada y dependía de ella, a la cual no podía abandonar. Desde 1938 en adelante, ella solo podía tratar a pacientes judíos. En 1943 fue deportada a Auschwitz-Birkenau. En Auschwitz, la doctora Adelsberg trabajó primero en el Hospital de los Campos de la Muerte, en la sección gitana, y ella describe su experiencia. Alejandra. Fui enviada el 21 de mayo de 1943 al campo gitano, junto con otras 2 médicas prisioneras, porque había una epidemia de tifus. Aquí estábamos en un pequeño bloque de 50 pies de largo, donde cerca de 1000 prisioneros estaban apiñadas, todas juntas, donde todo estaba enjambrado de piojos y donde las circunstancias higiénicas eran catastróficas. La médica de los presos gitanos, la doctora Lucy Adelsberg, describe la vida de los niños de la siguiente manera. En realidad, el bloque de los niños en el campo de los gitanos era muy parecido a los bloques de los adultos. Sin embargo, la miseria de esos pequeños seres inocentes nos partía el alma. Los niños, al igual que los adultos, estaban en los huesos sin músculos y sin grasa. Y la piel fina se desollaba en todas partes sobre los huesos duros del esqueleto, inflamándose y convirtiéndose en heridas ulcerosas. La sarna cubría por completo los cuerpos desnutridos, extrayéndoles toda su energía. Las bocas estaban carcomidas por profundas úlceras, que ahuecaban las mandíbulas y perforaban las mejillas como un cáncer. En muchos casos, y debido al hambre, el organismo que se iba descomponiendo se llenaba de agua. Se hinchaban hasta convertirse en una masa deforme, pero no podían ni moverse. La diarrea sufrida durante semanas corrompía sus cuerpos indefensos, hasta que al final, debido a la pérdida continua de sustancia, no quedaba nada de ellos. La única cosa que los doctores podían hacer por sus pacientes, demacrados, esqueléticos o hinchados con edemas de inanición y revolcándose delirios febriles, era consolarlos. Yo no los hice mejorar. Ellos aún morían como moscas, y de nuevo, sublevándose entre los sonidos muertos de la muerte y los gemidos, el gitano llamaba: mulo, mulo, un cadáver, un cadáver. Todos los gitanos que quedaron con vida fueron asfixiados en las cámaras de gas en lo que se conoce como la Noche de los Gitanos, el 2 de agosto de 1944. Siguiendo la liquidación del campo de los gitanos, la doctora Adelsberg fue asignada para supervisar a los niños enfermos en el campo de las mujeres de Birkenau. Para salvar vidas, a menudo tuvo que enfrentarse con inquietantes dilemas éticos, como ella misma
nos reporta. Alejandra. De acuerdo a los lineamientos de la CSS, cada niño judío automáticamente condenaba a su madre a la muerte. Aparte de los casos casuales individuales, el campo no conservaba niños judíos. Ellos eran enviados a la muerte, asfixiados por gas, y no estaban solos. Sus madres iban con ellos. Las mujeres embarazadas eran frecuentemente admitidas al campo. Ellos incluían a mujeres judías sin hijos, cuyos embarazos no eran detectados cuando llegaron. Un número de ellas fueron forzadas a abortar. Entonces pasó que unas pocas realmente dieron a luz en el campo. Allí ellas recibían cuidados de médicos y enfermeras, al menos lo que era posible en un campo de concentración. Sin embargo, apenas el recién nacido veía la luz del día, lo inconcebible pasaba. A la semana, ambos eran llevados a su muerte. La ética médica prescribe que si durante el trabajo la madre y el niño están en peligro, la prioridad debe ser salvar la vida de la madre. Nosotros, medios prisioneros, actuábamos discretamente, silenciosamente, de acuerdo a esta regulación. Muchas mujeres nunca superaron el shock de la muerte de su recién nacido y nunca han perdonado, ni a ellas mismas ni a nosotras. El 18 de junio de 1945, cuando las tropas rusas avanzaban hacia Auschwitz-Birkenau, los guardias nazis empezaron las famosas marchas de la muerte. 50.000 reclusos caminaban por la nieve. La doctora Adelsberg sobrevivió a esta marcha y fue transportada a Ravensbrück, donde fue liberada el 2 de mayo de 1945. Después de la guerra, la doctora emigró y trabajó como inmunóloga, aquí relación, en el Centro Médico Montefiorico en Bronx, Nueva York. En 1955, la prensa de la Universidad del Noroeste publicó sus memorias en inglés, Auschwitz, a Doctor's Story. En términos no de medicina, ella escribió su experiencia como el infierno en la tierra. La doctora Adelsberg se jubiló en 1966 y murió en 1972. Y para finalizar, epílogo. En un periodo oscuro y negro para la humanidad, dominado por el mal absoluto, hubo fenómenos de todo índole, fenómenos malvados y fenómenos nobles. Es imposible ponerse en lugar de ellos, de aquellos que sufrieron la desolación, la humillación y el desprecio. Es difícil interpretar las conductas de los seres humanos que tuvieron que atravesar por situaciones límites, con los mismos patrones de análisis, con lo que interpretaríamos en circunstancias normales. Pero sí, definitivamente, puedo afirmar de forma genérica y mayoritaria que frente a la medicina perversa, mortal y criminal, practicada ideológicamente por los médicos nazis, la gran mayoría de los médicos judíos se preocupó por tratar de salvar vidas humanas en condiciones imposibles. Fue este fenómeno un motivo de orgullo para mí como judío y motivo de admiración para todo ser humano y especialmente para todo aquel que lleva la práctica de la medicina. Considero mi deber profesional perpetuar la memoria de aquellos que en vida han grabado con su sangre un capítulo de heroísmo ejemplar en la historia de nuestro pueblo y la historia de la medicina moderna. Ellos rindieron sus vidas por el honor y el juramento hipocrático, y sus lugares en la historia serán honrados junto a los combatientes por la libertad. A veces sus nombres son desconocidos o comienzan a fallar en nuestra memoria, pero sus actos prevalecerán para siempre. Salió de ellos un rayo de sol y la eternidad se estremeció a su paso. Ellos, sus figuras, como columnas de fuego, nos iluminarán. Si quieren saber sus nombres, Abraham,
Itzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Lea y Rachel. Acá hay una lista de bibliografías en español recomendadas para todo aquel que necesite. Y aquí están mis datos por si alguna persona necesita alguna información. Ahí está mi mail y mi WhatsApp. Gracias a todos. Alejandra, no sé si hay preguntas o comentarios. Ahí lo veo Osvaldo Krasman de Puerto Rico. Un saludo y compartimos pantalla. Muchas gracias, Mario, por la presentación, por toda la información y el detalle del relato de tantas historias de médicos interesantísimas, que muchas de ellas no conocíamos y que hacen al heroísmo cuando hablamos de nuestros héroes también. Los que quieren hacer preguntas, escriban acá en el chat. La gente empezó a escribir que muchas gracias por el trabajo de investigación, excelente, felicitaciones. Gracias, Mario, por las charlas que aportan mucho. Gracias, Alejandra, por la actividad. Excelente, muchísimas gracias, muy impactante. Alejandro comenta que es médico pediatra y cree que cada caso de estudios médicos tendría que tener una cátedra sobre este tema. Abrazo y orgullo para Mario. Un lujo como siempre. Gracias por la excelente charla y el trabajo de investigación. Saludos desde La Plata. Gracias por el impecable, Mario. La charla va a quedar grabada, sí, vamos a grabarla y la vamos a publicar en las redes del sitio nuestro de Marcha por la Vida Argentina. Es importante que se hayan conocido los nombres. Todos los que hemos estudiado y seguimos trabajando y estudiando con Mario, sabemos que siempre en las charlas van a aparecer muchos de las historias y muchos de los nombres de los que no son más conocidos, porque esa también es parte de nuestra misión y legado, poder dar nombre a todas aquellas historias y anécdotas que sucedieron durante la Shoah. Si hay alguna pregunta en concreto, sabemos que el tema es un tema difícil, es un tema en el cual no solamente se relatan la historia médica, sino los dilemas médicos, las decisiones médicas. Y recalco lo que dice Mario, que no vamos a poder nunca estar en el lugar de ellos, ni como médicos, ni como todo aquel que tuvo en la Shoah. Cuando también escuchamos los relatos de los sobrevivientes, sucede exactamente lo mismo, que ninguno de nosotros puede estar en el lugar del otro, sino que escuchar y honrar lo que pudieron hacer. Súper interesante, gracias por la charla, saludos desde Uruguay. Lindo ver los comentarios de tanta gente conocida y tanta gente que sigue estudiando y sigue abocando por la memoria. Recuerdo a los que entraron un poquito más tarde, esta semana es la semana de Yom HaShoah Be'Akburá, Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo. Van a encontrar un montón de actividades, propuestas y actos virtuales en la red, desde propuestas desde Yad Vashem y diferentes grupos que organizan, desde Marcha por la Vida Internacional, acto central, se va a realizar este jueves 8-11 de la mañana, a través de la página de Marcha Internacional, una marcha virtual, desde Marcha Argentina, nuestra ceremonia y acto central es mañana a las 9 de la noche, en las redes también. Y mañana, continuando un poco con la temática de la medicina y la moralidad, hay una presentación, en principio es en inglés, no sé si va a estar subtitulada o no, acerca de dilemas también éticos desde los médicos, desde March of the Living, trabajando con sobrevivientes médicos que van a relatar su experiencia. Están todos invitados, todo esto, digamos, nos pueden contactar nuevamente a través de las redes. Prontamente es nuestro deseo que podamos hacer actividades presenciales y que podamos vernos para ya dejar un poquito la virtualidad, pero mientras, digamos, la pandemia siga, vamos a seguir trabajando con más actividades. Preguntan si la bibliografía recomendada se puede encontrar online. Habría que revisar, no estoy del todo seguro, creo que sí. Otra pregunta es acerca de, espera que se me fue el chat.
¿Qué se sabe sobre el círculo íntimo entre los médicos y si hay entre ellos lograban apoyarse? Sí, había un gran acto de solidaridad. Recuerden que todo era clandestino y estaba penado bajo pena de muerte. Y en casi todos los lugares donde los médicos trabajaban en equipo, con solidaridad, y les quedaba claro que su misión era tratar de salvar a la máxima cantidad de judíos posibles. O sea, es en condiciones, como ya lo entendimos, imposibles, sin medicinas y sin nada que los pudiese ayudar. Más comentarios de agradecimiento. Súper interesante, Mario. Me recordó la satisfacción que sentí cuando hicimos con Leonardo la Marcha por la Vida, de tener un Madrid sólido y capaz de comunicar estas terribles historias con profesionalidad y capacidad de comunicarse. Muchas gracias por la charla tan conmovedora. Si Leonardo quiere hacer una pregunta, un comentario, bienvenido a todos los comentarios. Vamos con 5 minutitos más y después vamos a cerrar, pero todavía tenemos posibilidad si quieren seguir comentando. Bueno, hola Alejandra, hola Mario, gracias por todo, por recuerdo de tu capacidad didáctica, como siempre. Te quería hacer, me acordé cuando estabas hablando que yo tengo entrevistado a un matrimonio argentino partisanos del gueto de Vilna. Y el marido me contó que él era adolescente, ya había hecho la escuela técnica, y se dedicaban, por ejemplo, a reparar luces para los quirófanos para las operaciones que se hacían en el gueto de Vilna. No, eso, nada más me acordé de este comentario de colaboraciones internas, ¿no? Después, por supuesto, que esta gente salió y fue partisana. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Sí, hola Graciela, hola Mario, gusto de verlo nuevamente después de tanto tiempo. Verdaderamente es difícil poder llegar a vivir esos extremos de las situaciones y sus mentes que nunca saben cuál es su destino. Pudieron llegar a ser hombres, mujeres, niños, recién nacidos, que podían haber terminado algunos como han terminado y otros terminaron como partisanos. Siempre tenemos que pensar en lo que hoy somos, que ellos no tuvieron el triunfo lo tuvimos nosotros. Nosotros somos los que hoy vivimos, somos los que hemos creado y continuando nuestras comunidades. Y esto es lo que hoy tenemos que vivir con orgullo. Nosotros estamos acá, somos nosotros, judíos, defendiéndonos entre nosotros. Eso es lo que somos. Y gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Último comentario, Javier habla también sobre los médicos judíos hicieron lo que pudieron, mientras que los médicos nazis hicieron lo que no debieron. En la Universidad de Estrasburgo estudiaban medicina con cuerpos de judíos. Por eso recalcamos nuevamente, como abrimos esta charla, en poder hacer los relatos y poder trabajar sobre las historias de los médicos que sí trabajaron para poder ayudar, salvar y continuar con la vida. Nuevamente el agradecimiento a la Escuela Sholem Aleichem por el Zoom brindado, a todos ustedes por participar. Los esperamos en los diferentes eventos que tenemos durante esta semana y continuando estudiando, aprendiendo y principalmente transmitiendo, y el compromiso de no olvidar y el compromiso de seguir relatando y educando a las nuevas generaciones. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.